Tiene la palabra el diputado compañero de la Carbonara. Gracias, señor presidente. Bueno, como sabemos, este martes llegó a nuestro país una nueva misión del Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda. Bueno, otra vez el FMI, un viejo amigo de los ricos y de los poderosos, ¿no? Se puede decir tranquilamente. Como vemos en todo el mundo, siempre impulsando recetas que han empeorado la salud, el trabajo, la educación y toda condición de vida de la clase trabajadora y los sectores populares. Lo vimos históricamente en Latinoamérica y ahora, una vez más, vienen a chupar la sangre al pueblo trabajador en nuestro país, como ya lo hizo en décadas pasadas. Vienen a cobrarnos los 44.000 millones de dólares que Macri dejó como la verdadera pesada herencia sobre las espaldas de las mayorías populares y por varias generaciones. Cuando era diputado nacional, el ahora gobernador Axel Kicillof lo denunció como un verdadero fraude. Esos millones que no fueron a una escuela, a una salita, ni a una ruta, porque realmente lo era. Ni una vivienda se construyó con todo ese dinero. Solo sirvió para financiar la fuga de capitales y también la campaña por la reelección de Macri, como fue reconocido desde el gobierno nacional y también por el representante de Trump en el propio Fondo Monetario. Para los trabajadores, para el pueblo pobre, no hay nada para festejar. Pero esta comitiva, hay que decirlo, fue recibida con una verdadera alfombra roja de ajustes y de recortes en el presupuesto por los representantes del gobierno nacional, con el ministro Guzmán, obviamente, a la cabeza. El presupuesto del año que viene, del 2021, que están discutiendo el oficialismo y la oposición en el Congreso Nacional, no contempla ni IFE ni ATP después de diciembre, ni siquiera esa modesta, esa humilde suma de 10.000 pesos cada 2 meses para los que perdieron todo con la pandemia. Pero sí viene acompañado del anuncio de tarifazos y de ajustes. Por si fuera poco, también con una nueva modificación del cálculo jubilatorio, que va a significar un nuevo saqueo a nuestros adultos mayores. En el primer aniversario del Gobierno Nacional, por sus decretos, los jubilados y jubiladas ya perdieron 3.000 pesos por mes en sus jubilaciones. Ahora quieren directamente exprimirlos hasta que no les quede ni una gota. Y nos decían en algún momento que entre los jubilados y los bancos iban a elegir a los jubilados. Bueno, una vez más vemos que no es más que puro relato. Desde el Ministerio de Economía, Guzmán se apresta a concluir la negociación de un programa de facilidades extendidas, con promesas de nuevas reformas estructurales a cambio de un nivel laboral, previsional y tributario mucho peor. Conocemos ya las estrofas de esa canción, ya que la hemos padecido, sobre todo y principalmente los trabajadores y los sectores populares, bajo los gobiernos de Menem y de la Rúa. Están convalidando así la deuda fraudulenta que el organismo le otorgó al gobierno de Macri, llevando a más de 10 años el cumplimiento de lo dispuesto por las directivas del propio fondo. El nuevo acuerdo somete al país a cumplir con las medidas dictadas por el fondo y, de lo contrario, el refinanciamiento, amenazan, podría interrumpirse. Es lo que ocurrió en el 2001 en plena crisis económica y social del país. Para no repetir ese camino es necesario declarar el desconocimiento soberano de esta fraudulenta deuda externa. Y ya empezamos a ver que los trabajadores no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Hace unos días, el poderoso gremio de los telefónicos de Capital realizó un paro total de actividades ante la miseria salarial que le proponen las empresas. Los trabajadores y los gremios aeronáuticos se plantan también ante los empresarios y le dicen al gobierno, en el que confiaron mayoritariamente, que no van a bajar sus banderas y sus reclamos. Los trabajadores de la TAM enfrentan el cierre y los despidos. También vemos a los trabajadores de la salud, se mencionaba recién, que preparan un acampe en los próximos días, resistiendo el cierre y los despidos. Vemos a los metalúrgicos, como en Gri Calviño, estos días estuvieron peleando por sus derechos también, y en tantos otros lugares de la provincia y del país.
Para este viernes, la presión de las bases, de los trabajadores del transporte, que venían imponiendo medidas de fuerza a nivel provincial en distintas provincias, obligó a la UTA a despertar de su larga siesta, como nos tiene acostumbrado a los trabajadores, y a convocar un paro nacional. Todo esto a pesar de que las direcciones sindicales, empezando por la CGT, le dan la espalda a los reclamos de los trabajadores de sus bases y respaldan las políticas de ajuste del gobierno. Por eso desde esta banca, señor presidente, para finalizar, decimos claramente no al acuerdo con el FMI, desconocimiento de la deuda fraudulenta, no al ajuste a favor de los especuladores y que toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo está para esas luchas de los trabajadores, de los sectores populares, de los que nada tienen contra la política de hambre y miseria. Fuera el FMI. Gracias, señor presidente.